Tijuana hervía bajo un calor húmedo cuando las sirenas empezaron a rebotar entre las paredes de la zona norte. Frente al bar, el Puerto Blanco, un grupo de paramédicos de la Cruz Roja, luchaba por mantener con vida a varios hombres tirados sobre el asfalto caliente, convulsionando, vomitando y respirando a golpes cortos como animales heridos. La multitud se agolpó alrededor con morbo y miedo, algunos grabando con sus celulares, otros alejándose para no meterse en problemas. En medio del caos, un hombre de 50 y tantos años fue empujado contra la pared mugrienta del bar y esposado sin resistencia. Vestía una camisa de mezclilla vieja, el mandil grasoso de bartender aún atado a la cintura, y una expresión que no era de sorpresa ni de miedo, sino de agotamiento absoluto. Ese hombre era Esteban Rentería, el dueño del bar, el mismo que llevaba más de 2 décadas sirviendo cervezas a medio mundo, migrantes, recién cruzados, policías cansados, traileros sudados, prostitutas que buscaban descanso y desde algunos años, sicarios que se habían adueñado de la calle. Un agente de la fiscalía lo tomó del brazo con fuerza. «Queda detenido por homicidio múltiple», dijo sin rodeos. 41 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, todos vinculados a este establecimiento. La gente murmuró incrédula. «Ese señor imposible. El don el viejo del bar». Él, Esteban, no miraba a nadie. No hablaba. Solo observaba su bar, el letrero de neón parpadeando, las mesas de plástico volcadas por la estampida, las botellas quebradas escurriendo alcohol sobre la banqueta. El Puerto Blanco, su vida entera, ahora era una escena de crimen. Los paramédicos seguían trabajando inútilmente. Uno de los cuerpos convulsionó por última vez antes de quedar inmóvil. Otro comenzó a sangrar por la nariz. Los agentes forenses tomaban fotografías mientras recogían botellas vacías con guantes de látex. Todo señalaba el mismo objeto: tequila adulterado. Pero para quienes conocían a Esteban, la escena era irreal. Él era el hombre que nunca subía la voz, el que regalaba tragos a los músicos, el que dejaba fiar a las muchachas de los hoteles baratos cuando no les alcanzaba para una cerveza, el que apagaba riñas con calma, sin violencia. Nadie podía imaginar que ese hombre fuera capaz de matar, mucho menos a decenas de sicarios armados, temidos por todo el barrio. Sin embargo, detrás de esa calma, había una historia que el barrio apenas susurraba. Esteban no era un santo, tampoco un asesino improvisado. Era un hombre que había trabajado toda su vida para mantenerse al margen de los cárteles. Un hombre que había resistido extorsiones, amenazas, robos, golpes. Un hombre que había pagado cuotas semana tras semana con tal de no perder su negocio, su paz, su familia. Un hombre que hasta hace unos meses vivía por y para sus 2 hijos. Los policías lo empujaron hacia la camioneta mientras los curiosos abrían paso. Nadie sabía qué había pasado dentro del bar la noche anterior, pero los cuerpos tirados en la calle contaban lo esencial: algo había explotado allí dentro, y no fueron balas. No hubo disparos, no hubo persecuciones, no hubo granadas. Fue algo más silencioso, más meticuloso, más calculado. Los agentes lo subieron al vehículo. Una vecina gritó desde la acera: «Don Esteban, dígales que es un error». Él alzó la vista por primera vez. Sus ojos no tenían rabia ni miedo, sino un cansancio viejo y una tristeza que parecía no tener fondo. «No es un error», susurró apenas audible. Mientras la camioneta arrancaba, Esteban miró por la ventana el rótulo de su bar, ese que él mismo había clavado 20 años atrás. Observó por última vez la puerta donde había despedido a su hijo cada noche antes de trabajar. Observó la barra donde tantas veces escuchó risas, lágrimas y secretos ajenos. Observó el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Y mientras Tijuana seguía funcionando como si nada, con taxis piratas, circulando turistas borrachos, vagando entre luces rojas, dealers ofreciendo mercancía en los callejones. Esteban cerró los ojos. Detrás de ellos revivía el recuerdo que lo había destruido y reconstruido a la vez. El recuerdo de Manuel, su hijo mayor. El motivo por el cual aquel hombre aparentemente inofensivo había decidido llevar la muerte a quienes gobernaban el barrio con impunidad. Afuera, la patrulla dobló la esquina y desapareció entre el ruido del centro.
Dentro de la camioneta, Esteban respiró hondo como quien acepta por fin la carga que llevaba meses arrastrando. Todo había empezado el día en que su hijo cayó en la calle sin que la justicia moviera un dedo. Ese fue el día en que Esteban Rentería dejó de ser solo el don del bar. Ese fue el día en que empezó su venganza. La noticia llegó como una pedrada lanzada a quemarropa. Una tarde cualquiera, cuando el sol aún bañaba la fachada del bar con ese tono anaranjado sucio típico de Tijuana, un vecino entró corriendo pálido sin aire buscando a Esteban. Don Esteban, su hijo está tirado en la calle. El mundo se detuvo. Esteban salió del bar sin siquiera cerrar la puerta, corriendo con el corazón en la garganta, siguiendo los gritos, siguiendo el murmullo de un pequeño grupo reunido frente a una esquina de la colonia. Y allí, en medio del pavimento caliente, vio a Manuel, su primogénito, con la camisa ensangrentada y los ojos entreabiertos, como si aún buscara entender qué estaba pasando. Un rastro de sangre corría hacia el desagüe. Su guitarra estaba a un lado, partida en dos como un ave caída. Esteban se arrodilló de golpe, hundiendo sus pantalones en sangre fresca. Tomó a su hijo en brazos, sintió como el cuerpo aún tibio empezaba a aflojarse. Manuel, hijo, mírame, aquí estoy. Pero Manuel ya no podía verlo. Un vecino, uno de esos que siempre saludaban desde lejos, pero nunca se metían en problemas, murmuró con voz temblorosa: fueron los del cártel, los mismos que cobran cuota. ¿Quién? Rugió Esteban sin siquiera reconocer su propia voz. Los de la CRB Negra. Venían buscándolo. Dijeron que se creyó mucho por negarse a pagar. Ya sabe. Esteban no respondió. No gritó, no golpeó a nadie. Se quedó allí sosteniendo el cuerpo de su hijo mientras la vida se drenaba entre sus dedos. Cuando la patrulla llegó 20 minutos tarde, los agentes ni siquiera bajaron de la camioneta al principio. Miraron desde dentro indiferentes, como si fuera una escena más en la ciudad donde la muerte se volvió parte del paisaje. Uno de ellos anotó algo en una libreta. El otro bostezó. Parece riña. O ajuste de cuentas, dijo el oficial. Mi hijo no era un delincuente, respondió Esteban con la voz quebrada. Todos dicen lo mismo. El comentario cayó como una puñalada. Después vino la ambulancia demasiado tarde para cualquier milagro. Los paramédicos cubrieron el cuerpo con una sábana gris. Marisela llegó minutos después corriendo, gritando, chocando contra la barrera de curiosos. Cuando vio la sábana, sus piernas cedieron. Se derrumbó sobre la acera, y algo dentro de ella también se rompió. Desde aquel día, la casa de los Rentería dejó de ser hogar. Marisela dejó de hablar durante semanas. Dejó de comer. Se acostaba mirando el techo con los ojos vacíos, como si la vida se hubiera marchado con Manuel. Diego, el menor, abandonó la preparatoria. No podía entrar al bar sin ver la silla donde Manuel se sentaba a contarle chistes. No podía caminar por la calle sin sentir que todos sabían lo que había pasado. Esteban siguió trabajando porque no sabía hacer otra cosa. Pero cada noche, al cerrar el bar, miraba el asiento donde Manuel tocaba su guitarra en las tardes de poca clientela. Seguía oliendo a madera, cerveza y juventud. Y cada noche Esteban se quedaba unos minutos allí, con la cabeza entre las manos, respirando hondo para no romperse. Pasó un mes antes de que decidiera ir a la fiscalía. Llegó temprano con la camisa mejor planchada que tenía y el reporte que le habían entregado los paramédicos. Se sentó en una silla de plástico junto a madres desesperadas, esposas llorando, hermanos furiosos. Esperó 4 horas. Cuando por fin lo hicieron pasar, el agente ni siquiera levantó la vista cuando habló. Señor Rentería, el expediente está clasificado como homicidio derivado de actividades delictivas. Mi hijo no era delincuente, repitió Esteban. Comprendo su dolor, pero no hay testigos, nadie vio nada. Las cámaras de la zona no sirven. Sin pruebas no podemos hacer nada. Es probable que el caso se archive. Esteban apretó los puños. Sintió como algo se endurecía dentro de su pecho. ¿Y los que mataron a mi hijo? Van a seguir caminando como si nada.
El agente suspiró cansado, agotado por ver tragedias repetidas. Señor, Tijuana tiene más de 100 homicidios al mes. No podemos resolverlos todos. Esa frase detonó algo que Esteban llevaba conteniendo desde que vio el cuerpo de Manuel en la calle. Se levantó despacio, miró a la gente a los ojos y entendió de forma brutal y definitiva que la justicia no vendría de ahí. Caminó fuera del edificio sin mirar atrás. El sol le cayó en la cara como un golpe. Los autos pasaban, la gente seguía su día. Los puestos abrían como si el mundo no hubiese perdido a su hijo. Como si Manuel jamás hubiera existido. Esa noche, Esteban se sentó en la playa frente al océano negro. Las olas rompían contra las rocas frías, constantes, indiferentes. La brisa de sal quemaba, pero no tanto como el vacío en su pecho. Miró el horizonte durante mucho tiempo, hasta que la línea entre mar y cielo se volvió borrosa. Y allí, en la soledad absoluta, Esteban dijo en voz baja, casi como una oración: «Hijo, te lo juro, que esto no se queda así». No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que lo haría. A partir de esa noche algo cambió dentro de él. La tristeza dejó de doler, la rabia dejó de arder. Solo quedó una decisión fría, silenciosa, implacable. La decisión que lo convertiría en el hombre que tiempo después sería esposado frente a su propio bar. La decisión que empezaría con un recuerdo, un cuaderno viejo y un sótano que llevaba años sin abrir. El sótano de El Puerto Blanco siempre había estado allí, oculto bajo una trampilla de madera vieja detrás de la barra. Muy pocos sabían que existía. Ni siquiera los clientes más frecuentes imaginaban que bajo ese piso gastado había un espacio donde Esteban guardaba cosas que ya no usaba, memorias que no quería mirar, herramientas que había decidido abandonar para siempre. Esa noche, cuando ya no quedaban clientes y el bar estaba sumido en un silencio espeso, Esteban se arrodilló frente a la trampilla. Pasó la mano sobre la madera, sintiendo las grietas como si fueran cicatrices antiguas. Respiró hondo y levantó la tapa. Un olor a humedad y metal oxidado subió de golpe como un recuerdo, largo tiempo encerrado. Bajó los escalones con una linterna en mano. El foco amarillento iluminó cajas de cartón, botellas vacías, herramientas viejas y un estante cubierto de polvo. Esteban no había entrado ahí desde hacía más de 20 años. En la pared del fondo, dentro de una caja metálica abollada, encontró lo que venía buscando: un cuaderno negro de tapas duras, cubierto por una fina capa de moho. Al abrirlo, el olor a tinta vieja y alcohol rancio le golpeó la nariz. Ese cuaderno perteneció a el ingeniero, el hombre que lo había entrenado cuando Esteban, siendo apenas un joven de 20 años, trabajó en un taller clandestino que producían bebidas adulteradas para bares de mala muerte. Era un mundo sucio, peligroso, donde la calidad importaba menos que la ganancia. Pero el ingeniero sabía de química más que cualquiera en el barrio, y aunque su oficio era oscuro, su mente era brillante. En la primera página había una frase escrita con letra firme: «El veneno perfecto no huele, no sabe, no se nota, solo espera». Esteban acarició las letras como si tocara un fantasma. Recordó noches enteras viendo al ingeniero mezclar alcohol metílico con esencia de agave, filtrarlo, calentarlo, enfriarlo, mezclarlo otra vez. Recordó cómo decía que la gente nunca distingue un buen tequila de uno adulterado si está lo suficientemente ebria. Recordó sobre todo las advertencias: «Esto puede matar. Por eso lo escondo. Por eso tú debes olvidarlo». Pero Esteban ya no quería olvidar. Durante horas, bajo la luz débil de la linterna, leyó cada página. Había fórmulas detalladas para preparar alcohol adulterado, notas sobre proporciones, diagramas para montar equipos de destilación casera, advertencias sobre dosis letales. Todo estructurado como si fuera un manual científico escrito en la clandestinidad. Cuando terminó de leer, Esteban cerró el cuaderno con cuidado. Subió al bar, se lavó las manos, se miró al espejo. Su rostro le devolvió una mirada dura, desconocida. A la mañana siguiente comenzó a preparar el sótano. Limpió el polvo acumulado con una paciencia silenciosa. Revisó válvulas, tubos, botellas viejas. Restauró el pequeño alambique manual que había guardado allí desde los 90.
Lo conectó a una resistencia eléctrica y ajustó las mangueras. El sótano volvió a respirar. Poco a poco el taller clandestino revivió. En las siguientes semanas, Esteban trabajó solo de madrugada, mientras Marisela dormía, y Diego intentaba recomponer su vida. Afuera Tijuana seguía rugiendo balaceras, sirenas, motos a toda velocidad, gritos lejanos. Apenas si se escuchaban desde abajo. Esteban comenzó destilando alcohol neutro, filtrándolo con carbón activado, calentándolo a fuego lento. Luego, siguiendo las notas del ingeniero, añadió pequeñas cantidades de sustancias que alteraban la degradación del hígado y los riñones, sin cambiar el olor ni el sabor del tequila. El primer lote lo probó con gotas sobre un plato de cerámica. El color era idéntico al del tequila comercial. El brillo, el olor, la textura, todo igual. Pero lo que importaba no era cómo se veía. Importaba lo que hacía. Durante varias madrugadas perfeccionó la mezcla ajustando milímetros, gotas, tiempos. Cada cambio estaba anotado en un cuaderno nuevo con su propia letra más precisa, más dura, más fría que antes. Cuando estuvo satisfecho con el resultado, preparó las botellas. Compró etiquetas en la colonia Madero, corchos nuevos en el mercado Hidalgo, frascos baratos en un distribuidor de envases. Nadie sospechó nada, él siempre compraba cosas para el bar. En menos de 2 semanas, ya tenía una docena de botellas preparadas. Luego 20, luego 40. Las alineó en un estante oculto detrás de unas cajas. Cada botella era idéntica a una comercial. Cada botella era una sentencia. Mientras tanto, el bar seguía funcionando con normalidad. Los sicarios seguían entrando pidiendo cervezas y chistes malos. Esteban los atendía como siempre, con cortesía, con calma, sin mostrar nada. Pero cuando uno de ellos mencionaba el nombre de Manuel, o bromeaba sobre cuotas o presumía armas recién compradas, Esteban sentía el mismo nudo helado apretarse en su pecho. No apuraba su plan, no improvisaba. Sabía que la venganza no debía ser un impulso sino un proceso. Y entonces ocurrió algo que él había esperado sin saberlo. Una noche 2 sicarios entraron al bar, riéndose, celebrando que habían recibido luz verde del jefe regional para organizar una fiesta privada, una reunión grande con decenas de hombres, música, alcohol y excesos. «Va a ser aquí, don Esteban», dijo uno golpeando la barra con fuerza. «El jefe quiere cerrar el bar solo para nosotros. Buen trago, buena música. Ya sabe». Esteban sonrió como si fuera una buena noticia. «Claro, muchachos. Cuando gusten». Los sicarios chocaron las botellas de cerveza y siguieron festejando. Pero Esteban, detrás de la barra, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, de certeza. Porque cuando ellos salieron del bar riendo sin sospechar nada, él bajó al sótano, encendió la luz y miró las filas de botellas preparadas. Sabía que ese momento era el que había estado preparando desde la noche en que Manuel murió. La fiesta privada no era solo una celebración. Era la oportunidad que la vida o el destino había decidido poner en sus manos. Y Esteban Rentería no pensaba dejarla pasar. Los días siguientes Esteban vivió en una calma artificial fría, perfectamente controlada. Nadie que lo viera detrás de la barra habría imaginado que su vida avanzaba milímetro a milímetro hacia un destino irreversible. Sonreía, servía cervezas, limpiaba vasos como siempre. Pero en su cabeza solo había nombres, rostros y oportunidades. Los primeros en caer no fueron elegidos al azar. Esteban conocía bien a los muchachos del cártel que rondaban su calle. Sabía quién cobraba la cuota, quién extorsionaba, quién repartía droga, quién había participado en ajustes de cuentas. Y sabía sobre todo quiénes se habían burlado de Manuel días antes de que lo mataran. El primero fue el Caimán. Un joven de 20 y pocos, con tatuajes de serpiente en el cuello y una sonrisa prepotente que nunca encajaba con la mirada vara vacía que tenía. Entró al bar como siempre, arrastrando los pies, riéndose con los otros 2 que lo acompañaban. «Don Esteban, tráiganos un tequila, algo bueno», dijo golpeando la barra. Esteban asintió y bajó la mirada para que no notaran la tensión detrás de sus ojos. Del estante oculto bajo la barra, seleccionó una botella idéntica a cualquier otra. La abrió con calma y sirvió 3 vasos.
Cortesía de la casa, dijo. Los muchachos brindaron. El Caimán tomó de un trago. Los otros dos apenas mojaron los labios antes de cambiar a cerveza como acostumbraban. Esteban no forzó nada, tampoco llamó la atención. Continuó atendiendo a otros clientes, limpiando la barra, ordenando botellas. Cada movimiento era parte del disfraz que había construido durante años el don del bar, el hombre tranquilo, el que nunca se mete en problemas. Esa noche, el Caimán salió tambaleándose, riéndose sin sospechar que ya llevaba la muerte en la sangre. A la mañana siguiente, Esteban escuchó el rumor antes de que la noticia llegara a los periódicos. Dicen que el Caimán amaneció muerto en su departamento, susurró un cliente habitual, que se intoxicó con algo, que vomitó hasta desangrarse. Esteban solo respondió, «Qué triste, que Dios lo reciba». Esa noche bajó al sótano y anotó en su cuaderno, 1 el Caimán. No había satisfacción. No había sonrisa, solo una línea escrita con mano firme. El segundo fue el Borre. Un muchacho hiperactivo de esos que nunca se callan, que siempre están contando historias que nadie quiere escuchar. Llegó solo como hacía a veces cuando necesitaba bajar la adrenalina. «¿Hay tequila del bueno don?», preguntó mientras encendía un cigarro. Esteban sirvió un solo vaso. El Borre lo bebió rápido, demasiado rápido. Pidió otro. Esteban se lo sirvió. Esa madrugada lo encontraron tirado detrás de un motel barato. El reporte oficial decía intoxicación desconocida. Nadie investigó más. En el cuaderno Esteban escribió 2. El Borre. El tercero fue el Tito, uno de los más violentos, conocido por romper dientes por deudas mínimas. Tenía fama de matar sin temblarle el pulso. Pero también tenía fama de beber más de lo que su cuerpo aguantaba. Esteban lo dejó beber hasta que pidió un trago especial. Le sirvió una mezcla más fuerte que las anteriores. El Tito se fue tambaleando, insultando, escupiendo al suelo. Esa misma noche los vecinos escucharon golpes y gritos en un apartamento de la misma calle. Luego silencio. Un silencio pesado. En el cuaderno Esteban añadió 3. El Tito. Cada muerte generaba murmullos en el barrio, pero nada más. Los sicarios estaban acostumbrados a perder compañeros por sobredosis, peleas o excesos. Las autoridades también. Y más en una ciudad donde cada semana había cadáveres sin nombre tirados en cualquier esquina. Esteban siguió actuando con precisión quirúrgica. Nunca repetía el mismo patrón 2 veces. Nunca servía a grupos grandes. Nunca aceleraba el proceso. Su cuaderno fue llenándose de nombres uno tras otro, todos escritos con la misma letra limpia. 4. El Charras. 5. El Sabó. El Güero Chuy. Cada nombre era una pieza menos del engranaje criminal que había destruido a su familia. Cada nombre era un eco de la promesa que le hizo a Manuel. Sin embargo, después de la 6ª muerte, algo cambió. Los sicarios comenzaron a hablar entre ellos. Comentaban que varios compas habían caído enfermos de repente. Algunos cuchicheaban que tal vez alguien estaba metiendo mano en los negocios del cártel. Una noche Esteban escuchó sin querer a 2 sicarios conversando junto a la barra. Dicen que ya van varios muertos. Todos de nuestra zona. Algo está pasando. ¿Será la comida o será el alcohol? ¿Y si alguien nos quiere joder? Esteban siguió limpiando vasos como si nada. Uno de los hombres lo miró brevemente. El don no es. El don siempre ha sido derecho. Esteban sostuvo ese comentario en su mente como quien guarda un arma cargada útil, pero peligrosa, porque sabía que no tardarían en investigar. Y efectivamente pronto llegaron 2 rostros nuevos al bar, 2 sicarios desconocidos que entraron midiendo cada rincón, observándolo todo. No pedían cerveza, no pedían música, venían a otra cosa. ¿Hay tequila?, preguntó uno. Esta vez Esteban no vaciló. Sabía que eran una prueba. Tomó una botella completamente limpia, una que nunca había tocado el sótano, y sirvió 2 tragos. Ellos bebieron. Hablaron un rato y se fueron. 3 días después volvieron al bar con la misma expresión fría. «Todo bien, don.
El jefe dice que usted está limpio. No se preocupe. Esteban asintió con calma, pero en su interior supo que esa había sido la última advertencia que el destino le permitiría. Los sicarios dejarían de caer uno por uno. Las sospechas aumentarían. La oportunidad de actuar sin levantar atención estaba terminando. Eso solo dejaba un camino posible. La fiesta privada que habían anunciado. Una noche, un solo lugar, decenas de sicarios en el mismo sitio. Esteban bajó al sótano. Encendió la luz. Miró las botellas alineadas con precisión militar. Y entendió que había llegado el momento que había esperado desde que vio a Manuel morir en sus brazos. La verdadera venganza comenzaría en esa fiesta. Y no habría regreso. La tensión empezó a filtrarse en la zona norte como un olor rancio que todos reconocen, pero nadie menciona. Los sicarios hablaban en voz baja, revisaban teléfonos, suspiraban con paranoia. Los muertos ya eran demasiados para ignorarlos, demasiados para culpar a una simple intoxicación o a la mala suerte que siempre se come a los más jóvenes del narco. Los rumores crecían como maleza. Dicen que los del sur están metiendo veneno, o que algún traidor está jugando doble, o que nos están castigando desde arriba. Nunca ni una sola vez el nombre de Esteban apareció en esas conversaciones. Eso era lo que lo hacía tan peligroso. Una tarde cuando el sol ya se escondía tras los edificios desgastados. El Cráneo, el jefe local del CJNG, llegó al bar acompañado de 4 hombres armados. Todos los clientes se quedaron inmóviles, incluso la música se sintió más baja. Esteban levantó la cabeza desde la barra con una expresión neutra, la misma que usaba desde hacía décadas, servicial, discreta, invisible. El Cráneo se sentó en la mesa del fondo, cruzó los brazos y habló sin rodeos. Nos están matando gente, y alguien nos quiere ver la cara. Sus hombres guardaron silencio. Esteban también. Dicen que varios de los que murieron bebieron aquí, añadió el jefe. Así que, si hay algo que quieras contar, don Esteban, este es el momento. El bar entero pareció dejar de respirar. Esteban secó un vaso con una toalla vieja, como si la pregunta no fuera para él. Aquí todos beben, señor, respondió calmado. Sicarios, policías, turistas, vecinos. Si algo les cayó mal, no fue por el bar. Usted sabe que yo nunca les he fallado. El Cráneo lo miró durante varios segundos que parecieron horas. Sus ojos estudiaban cada gesto, cada movimiento. Finalmente chasqueó la lengua y se reclinó en la silla. Yo confío en usted, don, pero igual voy a confirmar. Fue entonces cuando llamó a 2 hombres nuevos, los mismos que habían ido días antes. Se acercaron a la barra. Sirve tequila. Lo que sea. Sin truco. Esteban lo hizo sin dudar. Sirvió una botella limpia idéntica a las demás, pero sin una gota de su mezcla. Los sicarios bebieron frente a todos. Esperaron. Nada pasó. El Cráneo sonrió satisfecho. Listo. El don no es. Los clientes volvieron a respirar. La música subió un poco, pero Esteban, mientras servía otra ronda, sintió que algo dentro de él cambiaba. Había pasado la prueba. Sí, pero también había despertado un reloj que ya no se podía detener. Los muertos habían sido muchos. La desconfianza era enorme. No volverían a caer en pequeños grupos. No volvería a tener múltiples oportunidades. Si quería terminar lo que había empezado, debía hacerlo de golpe, de una sola vez. Las cosas se aceleraron cuando 2 noches después, el Cráneo anunció que habría una fiesta privada, una verdadera celebración del control de la plaza que estaban a punto de consolidar. Iban a cerrar varias calles, traer música en vivo, meter camionetas llenas de cerveza, carne, mujeres, armas y alcohol, mucho alcohol. «Será en tu bar, don», dijo uno de los sicarios golpeando la barra. «El jefe quiere que tú prepares todo. Tú nos conoces, tú sabes servir. Y además, ya vimos que tu tequila está bien». Esteban inclinó la cabeza como siempre. «Para cuando gusten», respondió. Pero su mente ya estaba calculando, ordenando, midiendo. Los sicarios siguieron bebiendo.
Hablaron de que vendrían más de 30 hombres, quizá 40, que habría música a puestas mujeres, que celebrarían a lo grande. Esteban escuchó sin reaccionar, pero cada palabra era gasolina sobre el fuego frío que llevaba meses encendido en su pecho. Cuando el último cliente salió esa noche, Esteban bajó al sótano, encendió la luz, miró las botellas alineadas como soldados listos para marchar. Las acarició una por una como quien revisa una herramienta antes de usarla. «Manuel», susurró en voz baja, «esto es por ti». Luego empezó a preparar todo con precisión matemática. Limpió las botellas, ajustó corchos, escondió las etiquetas falsas, alineó cajas, calculó la cantidad exacta que necesitaría para una noche con más de 40 hombres. El sótano se convirtió en un santuario oscuro, donde cada movimiento tenía un propósito. No había rabia, no había prisa, solo determinación. El día de la fiesta, el Puerto Blanco cerró sus puertas al público general. Los vecinos lo comentaron, pero no preguntaron. Nadie pregunta demasiado en Tijuana cuando los hombres de un cártel deciden festejar. Adentro, Esteban preparó mesas. Limpió la barra, dejó todo impecable. Su rostro no mostraba nada. Era la misma máscara de siempre, la del hombre que sirve, escucha y calla. Afuera empezaron a escucharse motos, camionetas, voces fuertes, risas. El primer grupo de sicarios entró sin tocar. Luego otros 10. Luego otros 20. El bar se llenó de humo, música y gritos. En la barra, Esteban abrió la primera caja de botellas adulteradas. El sonido del corcho saliendo fue casi ceremonial. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. No era miedo, no era duda, era el final. Con sus manos tranquilas empezó a servir. La noche apenas comenzaba, pero Esteban ya sabía que para muchos de los que brindaban frente a él sería la última. La fiesta avanzaba como una ola imparable, y él desde la barra era la roca silenciosa que esperaba el momento en que todo se rompería. Lo que vendría después sería ruido, gritos, caos. Pero por ahora todo era risa, porque ningún hombre sospecha que está brindando con su muerte. La fiesta en el Puerto Blanco avanzaba como un animal salvaje. El bar retumbaba con corridos, carcajadas y el golpeteo de botas contra el piso pegajoso. Las luces rojas reflejaban el humo de los cigarros, creando un ambiente denso casi irreal, como si todo estuviera ocurriendo dentro de una pesadilla compartida. Los sicarios bebían sin moderación, gritaban, apostaban, discutían, chocaban botellas y derramaban tequila sobre las mesas. Esteban servía sin decir una palabra, moviéndose de un lado a otro con la precisión de un cirujano. Cada botella que abría era idéntica a la anterior. Cada trago servido era un paso más hacia el abismo. El cráneo sentado en la mesa principal levantó un vaso. «¡Arriba el cártel, cabrones! Tijuana es nuestra». Los demás aplaudieron, algunos dispararon al aire dentro del bar, otros se empujaron en un frenesí de poder y alcohol. La música subió, los gritos también, y Esteban siguió sirviendo. El primer síntoma apareció en un muchacho de rostro lampiño de apenas 20 años que estaba sentado en la barra. Se quedó quieto un instante como si el mundo se moviera más rápido que él. Luego llevó una mano al estómago y frunció el ceño. Me siento raro», murmuró. Su amigo se rió creyendo que era una broma. «Ya no aguantas nada, güey». Pero el muchacho se inclinó de golpe. Vomitaó sobre el piso un sonido húmedo que cortó el ambiente por un instante. Después, como si fuera una señal, otro sicario se llevó la mano al cuello. Otro se apoyó en la mesa respirando con dificultad. Otro cayó de rodillas. La música siguió sonando, pero algo más fuerte la empezó a opacar el ruido de cuerpos cayendo, vasos, rompiéndose, sillas arrastrándose. Un pánico silencioso recorrió la sala. «¿Qué chingados está pasando?», gritó alguien. El cráneo se levantó tambaleándose. Su rostro estaba rojo, sus ojos se nublaban. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido gutural antes de desplomarse sobre la mesa. Todo explotó entonces. Un sicario comenzó a convulsionar en el piso. Otros vomitaban sin control. Algunos trataban de llegar a la puerta, pero chocaban contra los muebles, contra las paredes, contra otros cuerpos.
Las mujeres contratadas para la fiesta gritaban intentando escapar. El Puerto Blanco se transformó en una trampa mortal en cuestión de minutos. Esteban no se movió de la barra. A lo lejos se escuchaban motocicletas, gritos en la calle, pasos corriendo. Los sobrevivientes trataban de salir tambaleándose hacia la acera donde caían uno tras otro. La calle se llenó de hombres retorciéndose bajo las luces de neón. Algunos pedían ayuda. Otros simplemente miraban al cielo como buscando un perdón que nunca llegaría. Los vecinos llamaron al 911. Hay hombres muriéndose afuera del bar. Muchos. Están vomitando sangre. Manden ambulancias, policía, lo que sea. En pocos minutos, las sirenas inundaron la calle. Ambulancias, patrullas, Guardia Nacional, agentes estatales. Todos tratando de entender qué pasaba mientras los paramédicos luchaban por salvar a quien aún respiraba. Son más de 30, dijo un paramédico aterrado. ¿Qué demonios bebieron? A Esteban lo encontraron de pie detrás de la barra inmóvil, con las manos apoyadas sobre la madera. Su rostro no mostraba culpa ni orgullo, solo cansancio. Un agente se acercó con el arma desenfundada. «Usted es el dueño del bar». Esteban asintió. «Queda detenido. No se resista». Él levantó las manos despacio. Mientras lo esposaban, su mirada recorrió el bar por última vez, las mesas volcadas, los vasos rotos, las luces parpadeantes. Era el escenario final de su venganza. Al salir vio los cuerpos tirados en la calle. Un paramédico le gritó a otro. «Este también ya no tiene pulso. Y este, Dios mío, este tampoco. 41 en total». Uno tras otro. Un ejército entero caído sin disparar una sola bala. Un reportero que ya había llegado a la escena alcanzó a filmar cuando lo subían a la patrulla. Le preguntó, ¿por qué lo hizo? Esteban lo miró fijamente. Sus labios apenas se movieron. «Por mi hijo». La investigación fue rápida. Demasiado rápida para una ciudad acostumbrada a procesos eternos. Los agentes revisaron el bar, el sótano, las cajas escondidas, la basura. Encontraron botellas abiertas y cerradas que coincidían con los síntomas de los muertos. Encontraron el cuaderno negro lleno de nombres y fechas. Encontraron notas detalladas, mezclas, cantidades. Encontraron la verdad. Los fiscales lo interrogaron durante horas. Esteban no negó nada. No mintió. No lloró. Solo contaba la historia con la voz de un hombre que ya había vivido su final. «Ustedes no hicieron nada cuando mataron a mi hijo», les dijo. «Yo sí». El juicio se convirtió en un espectáculo nacional. Un hombre común, un bartender, un padre destruido acusado de matar a 41 sicarios de uno de los cárteles más temidos del país. Los medios lo llamaron el Vengador del Puerto Blanco. Otros lo llamaron asesino. Otros héroe. Los jueces no tuvieron margen. Era imposible ignorar la magnitud de lo ocurrido. Esteban escuchó la sentencia sin pestañear, 67 años de prisión. El juez le preguntó si quería decir algo. La sala estaba llena. Periodistas curiosos, policías, abogados. Esteban se aclaró la garganta, miró hacia el público como si buscara un rostro que ya no estaba y dijo: «Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría igual». Un murmullo recorrió la sala. Lo escoltaron fuera caminando con la cabeza en alto, no como un criminal, sino como un hombre que había pagado un precio que nadie más quiso pagar. Hoy, el Puerto Blanco sigue cerrado, cubierto de polvo y grafitis. Los vecinos pasan frente a la puerta sin detenerse. Nadie entra, nadie bebe, nadie ríe allí. Dicen que por las noches, cuando la calle está vacía y el viento arrastra las voces del centro, se escucha un eco que sale del interior del bar. El sonido lejano de un corcho saliendo de una botella. El comienzo de todo.